Nuevamente un gran saludo a cada uno de ustedes. Esta vez nos encontramos para el repaso de la lección número 3, titulada Los mensajes de Jesús a las 7 iglesias, basadas en el versículo de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 21, que dice: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La lección de esta semana tuvo el enfoque ya directamente de los mensajes que Jesús dirigió hacia las 7 iglesias, especialmente hacia las 6 últimas. Recuerden ustedes que la lección pasada, en la lección número 2, tuvimos la oportunidad de estudiar el mensaje a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, vamos a estudiar en este momento el mensaje a las otras 6 iglesias. Empezamos de que estando allí Patmos, pues recibe la visión y estos mensajes que se deben transmitir a las diferentes iglesias, que pues en un momento vamos a ir una por una explicando y tratando de resaltar qué es lo que Jesús quería para cada una de ellas. Así que aunque estos mensajes eran dirigidos en su tiempo a las iglesias de Juan, también simbólicamente tienen que ver con los diferentes periodos que vivió el cristianismo en la historia de este mundo. Y pues empecemos por el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad hermosa y rica, así nos lo dice la lección, pero también un centro de culto obligatorio al emperador. Y pues negarse a adorar al emperador podía traer consecuencias jurídicas, incluso persecución, o también llegar hasta el martirio. Así que el mensaje a la iglesia de Esmirna se aplica proféticamente a la iglesia de la era posapostólica o después de los apóstoles, cuando el Imperio Romano persiguió a muchos cristianos. Y en este mensaje se habla de 10 días, allí en Apocalipsis 2:10. Y esos 10 días pues tiene que ver con 10 años de persecución diocleciana, desde el año 303 al año 313 después de Cristo, cuando Constantino el Grande pues emitió un edicto allí hecho en Milán que otorgaba la libertad religiosa a los cristianos. Ahora, el mensaje de Esmirna pues tenía que ver justamente con eso, con que muchos pues estaban prácticamente siendo perseguidos y pues el martirio que podían sufrir en este periodo de la iglesia cristiana. Ahora, la siguiente iglesia, o el mensaje a la siguiente iglesia, la de Pérgamo, y Pérgamo era una ciudad, era un centro de varios cultos paganos, incluido a ese famoso dios griego llamado Asclepio, que era el dios griego de la curación, y también se le llamaba el Salvador, porque se creía que curaba, que sanaba, y estaba representado por una serpiente. Y de todas partes acudían allí a ese santuario, al santuario de Asclepio, para sanarse, para curarse de alguna enfermedad. Y pues Pérgamo desempeñaba un papel primordial en la promoción del culto obligatorio al emperador, así como también se hacía en Esmirna. Así que por eso el texto dice que los cristianos de Pérgamo vivían donde mora Satanás y está su trono. Así que los cristianos de Pérgamo enfrentaban pues tentaciones externas e internas allí en la iglesia. Ahora, si bien la mayoría permaneció fiel, algunos, como los nicolaitas, defendían la transigencia con el paganismo. ¿Esto qué significaba? Cuando se habla de los nicolaitas, se toma relación con el pecado de Balaam, que llevó a que el pueblo de Israel pues entrara también en idolatría, sacrificando a los ídolos y también practicando la inmoralidad sexual. Así que la doctrina de Balaam pues llevó a que el pueblo de Israel realizara esto. Así que la única solución que Jesús puede ofrecerle a Pérgamo, a esta iglesia, es que se arrepientan. Y la iglesia de Pérgamo es un retrato profético de la iglesia cristiana desde el año 313
al año 538 después de Cristo, aproximadamente, porque si bien permanecieron fieles, la decadencia espiritual y la apostasía crecieron rápidamente en ese periodo. Ahora, la otra iglesia, la iglesia de Tiatira, pues se destacaba especialmente porque en ciertos lugares los romanos, allí en este imperio, se exigía pertenecer a ciertos gremios comerciales, y si no pertenecía a esos gremios comerciales, pues eran excluidos de muchas cosas dentro de la sociedad. Y pertenecer a esos gremios sociales significaba participar en cosas que no iban con la voluntad de Dios. Así que para los cristianos de esa época, eso significaba elegir entre un conformismo absoluto o la exclusión total por causa del Evangelio. Tenían que tomar una decisión, o eran o no eran, ¿verdad? Y pues, al igual que la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira se vio presionada a transigir en un entorno pagano. Allí también se habla del nombre de Jezabel, que se refiere a la esposa del rey Acab, y que fue quien condujo a Israel también a la apostasía. Y Jesús la describe como espiritualmente inmoral. Los que desempeñan la verdad y adoptaban ideas y prácticas paganas impuras cometían adulterio espiritual con ella. Ahora, este periodo del cristianismo está comprendido entre el año 538 al año de 1565 después de Cristo, pues porque el peligro no provenía tanto de afuera de la iglesia, sino más bien de adentro. La tradición reemplazó la Biblia, un sacerdocio humano y las reliquias sagradas reemplazaron al sacerdocio de Cristo, y las obras se consideraban medios de salvación. Los que no aceptaban las influencias corruptoras sufrían persecución e incluso hasta la muerte. Durante siglos, pues, la iglesia verdadera halló refugio en lugares apartados, ¿verdad?, agrestes. Pero Jesús también elogia a la iglesia de Tiatira por su fe y su amor, por sus obras, por su servicio, que más adelante apuntarían a la reforma y sobre todo al comienzo de regresar nuevamente a la Biblia. El siguiente mensaje está dirigido ahora a Sardis. La iglesia de Sardis tenía una historia gloriosa, pero en el periodo romano la ciudad había perdido prestigio. O sea, dependía más de una historia, sus grandes riquezas, su gloria, pues estaba arraigada más que todo en lo pasado, no en la realidad presente. La antigua ciudad había estado construida en la cima de una colina empinada y era inaccesible. Y pues los ciudadanos que estaban allí se sentían muy seguros y no le colocaban mucha atención a el cuidado de los enemigos ni a la custodia de los muros de la ciudad. Así que, si bien Jesús reconoce que algunos cristianos de Sardis son fieles, en su mayoría están espiritualmente muertos. No se acusa a la iglesia de ningún pecado abierto ni de apostasía, como se hace en el caso de Pérgamo y Tiatira, sino de letargo espiritual, una condición bastante mala para la iglesia. Y el periodo histórico de esta iglesia corresponde entre el año de 1565 y 1740. A medida que la iglesia caía en un formalismo inerte y en un estado de complacencia espiritual. Así que la carta también se aplica, en este caso, a todas las generaciones de cristianos, porque hay cristianos que siempre hablan en términos gloriosos de su antigua fidelidad hacia Cristo. Lamentablemente, estos no tienen mucho para compartir sobre su experiencia actual con Cristo. Qué triste. Su religión es nominal, carecen de la verdadera religión del corazón y de un auténtico compromiso con el Evangelio. Puros cristianos de nombre, no más. El otro mensaje para la iglesia de Filadelfia, ya la sexta iglesia, que Filadelfia significa amor fraternal, y pues esta ciudad estaba ubicada en un camino comercial del imperio y servía como entrada o como una puerta de acceso a una meseta extensa y fértil. Y pues las excavaciones que se han hecho allí en aquel lugar,
muestran de que era un centro al que la gente acudía en busca de salud y curación. Y cuando la ciudad temblaba debido a los terremotos frecuentes, sus habitantes se trasladaban al campo y vivían en refugios humildes. Ahora, el mensaje a esta iglesia se aplica proféticamente al gran reavivamiento del protestantismo durante el primer y el segundo despertar que tuvieron lugar allá en Gran Bretaña y en Norteamérica, entre los años de 1740 a 1844. Y pues, efectivamente, dada la luz que tenía, el pueblo de Dios procuró guardar mi palabra, así como lo dice Apocalipsis 3:8. Una puerta que se cierra y otra que se abre, dice allí el texto. Señalan el cambio que habría en el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el año de 1844. Y la última iglesia, la iglesia de Laodicea, pues es la iglesia de la actualidad. Y era en su tiempo famosa esta ciudad por la industria de la lana, sus bancos llenos de oro y una escuela de medicina que producía ungüento para los ojos. Y la prosperidad de la Odisea colmó a los habitantes de ser autosuficientes. Y a falta de agua en aquella ciudad, la abastecía un acueducto que provenía de las aguas termales de Hierápolis. Y como el manantial estaba lejos de la Odisea, pues cuando llegaba allí, pues ya el agua llegaba tibia. Así que pues tiene mucha relación con lo que se menciona allí en el mensaje a la Odisea. Así que pues Jesús no reprendió a los cristianos de la Odisea por ningún pecado grave, ni por herejía, ni por apostasía. El problema era la complacencia que conduce al letargo espiritual. Decían ser ricos, se creían sin necesidad de nada. Sin embargo, eran pobres, desnudos y ciegos ante su condición espiritual. Así que la iglesia de la Odisea simboliza la condición espiritual de la iglesia de Dios al acercarse el fin de la historia de esta tierra. En otras palabras, estamos en este periodo de tiempo, en el periodo del tiempo de la iglesia de la Odisea, donde la tendencia es a existir un adormecimiento espiritual, donde no hay interés por las cosas de Dios. Y Jesús, sin embargo, les asegura a los laodicenses que los ama, que los quiere, los llama a arrepentirse y concluye su llamado describiéndose como el amante de Cantares, ¿verdad? Así como se expresa allí en Cantares, en 5:2 al 6, parado en la puerta, tocando y suplicando que lo dejen entrar, así como lo dice en Apocalipsis 3:20. Dice que a todos los que abren la puerta y lo dejan entrar se les promete una cena íntima con Él y finalmente reinar con Él en su trono. Así que este fue el mensaje a las 6 últimas iglesias, pero yo quisiera preguntarte a ti, querido amigo, ¿realmente eres consciente del tiempo en que estamos viviendo? ¿Realmente tienes un interés por Dios? ¿Sientes la necesidad o te estás creyendo autosuficiente? Pues es señal de que necesitamos de Dios, de acercarnos a Él y de que necesitamos estar preparados para cuando Jesús regrese por segunda vez. Así que, querido amigo, querido hermano, les invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, una vez más, al conocer los mensajes de estas 6 últimas iglesias, de las 7 en total, te suplicamos solamente que nos hagas despertar, que no nos dejes caer en ese sueño espiritual, sino que nos mantengas despiertos, abiertos de mente, de nuestro corazón, pero sobre todo de sentir la necesidad de Jesús. Permite que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestro corazón y que eso nos lleve a estar preparados para ir al reino de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por escuchar este audio. Quien les habló, Gilberto Delgadillo. Hasta pronto.